Presentamos el libro póstumo de José Luis San Pedro, Sala de Espera, que ha sido publicado por Plaza Janés, y lo presentamos con su compañera durante muchos años, Olga Lucas. Olga, un placer. Buenos días. Sala de Espera, libro espera. póstumo. ¿Qué cuenta José Luis en este libro? Bueno, en realidad son dos libros en uno, incluso tres si consideramos la parte gráfica también una parte del libro, y son muy diferenciados. En lo que Sala de Espera, que es la segunda parte del libro, que luego da título al libro entero, pero hay dos partes, una es los ríos y otra es la sala de espera. Y la sala de espera es que él ya de mayor pues ya se sentía como en la sala de espera y esperaba, y mientras esperaba pensaba, y eran todas las anotaciones que él hacía acerca de sus pensamientos, acerca de la civilización occidental, de nuestra sociedad, los valores, todas estas cosas, que la palabra, la especie humana, todas sus inquietudes están de alguna manera plasmadas en lo que es la sala de espera. Y en la primera parte, que se llama Los ríos, pues es un escrito conjunto, porque él era muy manriqueño en el sentido de concebir las vidas como ríos que van a dar a la mar. De hecho, él siempre decía ya hacia el final de su vida: ya huelo la sal. Y cuando nosotros nos conocimos, pues encajamos muy bien, y él le llamaba un poco la atención por la diferencia de edad, de procedencia, de culturas, de proyección pública y de todo, que encajáramos tan bien. Y con ese afán suyo de entrar más adentro en la espesura, pues me propuso, concibiendo nuestras vidas como ríos, que yo escribiera mi río, o sea, el río José Luis y el río Olga, que en un momento dado se juntan y constituyen el río Musa, que en contra de lo que se pueda pensar no tiene nada que ver con la musa artística, sino que es minusválidos unidos, sociedad apañada. Porque los dos teníamos problemas de salud y él tenía mucho sentido del humor. Entonces él lo concibió así. Lo que pasa es que eso no se terminó, entonces solo están los 10 primeros años de nuestras vidas, y el Musa ya no está desarrollado. ¿Eso se fue escribiendo a lo largo de vuestra convivencia o fue un proyecto? Fue un proyecto que tuvimos y que nunca se terminó, pero como en teoría el proyecto era que cada uno por separado y más o menos a escondidas del otro escribiera su río, y cuando estuvieran los dos ríos entonces escribir conjuntamente el tercer río, el Musa. Pero es de estas cosas que sí, que nos lo proponemos, luego pasa algo, luego te ves inmerso en otro proyecto, y quedó, yo creía que un poco que se había olvidado. Pero después de muerto él, yo encontré sus 10 primeros años de vida. Yo tenía escritos unos 70-80 folios, pero no eran de ese periodo de mi vida, sino en un periodo posterior sobre el cual él me había hecho muchas preguntas, y entonces yo pensaba que a él le interesaba más eso. Pero cuando yo me encontré su texto, él había empezado como se empiezan las cosas, por el principio. Entonces estaban los 10 primeros años de su vida, y era un texto que a mí me gustó mucho, era muy bonito, y me pareció que de alguna manera se lo tenía que ofrecer a sus lectores, un poco a modo de despedida de San Pedro con sus lectores. Pero claro, yo lo tenía que completar con mis 10 primeros años de vida, que los escribía a posteriori, adrede, para encajarlos con esto. ¿Puede completar Escribir es vivir? No, es distinto. Es distinto a Escribir es vivir. De todas maneras, escribir, para quien haya leído Escribir es vivir, seguro que esto le gusta mucho. A quien le haya gustado Escribir es vivir, esto le tiene que gustar. Un año sin José Luis, pero sí, su memoria está aquí, no solamente en Sala de Espera, sino lo notamos, sus últimos años muy intensos, y cómo ha captado con generaciones muy nuevas. ¿Podrías resumir el corpus del pensamiento de José Luis de manera sintética? Su pensamiento. Resumir su pensamiento. Bueno, yo creo que lo básico es las, digamos, 4 pinceladas básicas, porque resumir su pensamiento es mucho resumir y mucho pensamiento, pero digamos 4 pinceladas podrían ser una de máximas, digamos, suyas, ¿no? Conócete a ti mismo, esto que él decía que descubrió el hacerse a sí mismo cuando era joven, y luego se llevó una gran decepción porque ya lo habían descubierto los griegos muchos años antes, pero él estaba muy orgulloso de ese descubrimiento, y es una máxima que siempre tuvo: hacerse a sí mismo,
conocerte y hacerse a uno mismo. El otro concepto es básico en él, es el pensamiento crítico. Él hacía mucho hincapié de para qué nos sirve la libertad de expresión si no tenemos libertad de pensamiento, que es previo y absolutamente necesario para que la libertad de expresión tenga algún sentido. Y el otro es pues, mantener la dignidad, que él lo solía resumir con una metáfora que era más o menos que a lo mejor no puedo evitar que me pisen, que el poderoso me aplaste y me pise, pero por lo menos no lamer la bota del que me está pisando. Y otra que también la hacía con una metáfora, la famosa metáfora de la cometa, que decía la cometa vuela porque está atada, que si se lanza una cometa al aire simplemente esa cometa se va a volver a caer. Y entonces la libertad tiene que tener unas ataduras que son la responsabilidad y la solidaridad. Palabras muy bellas. Sí. Palabras muy bellas que seguro, Sí. seguro que encontramos Sí, en esta sala de espera. Sí. Olga, ha sido un placer conversar contigo, ha sido un placer traer a José Luis aquí a la Feria del Libro de Valencia, su pensamiento y su último libro. Sí, esa es la idea del libro, de ayudar a que no se le olvide, porque sinceramente pienso que personas como Saramago y como San Pedro, como Benedetti, como muchos otros, yo tenía ganas que acabara el 2013, pero el 2014 ha empezado todavía peor, es que no nos ha quedado ni siquiera Paco de Lucía para alegrarnos la vida y se nos está muriendo mucha gente muy valiosa y la única manera de retenerlos es leyéndoles. Pero está su pensamiento. Claro, su pensamiento, pero el pensamiento hay que difundirlo, hay que mantener esa llama viva porque son referentes que nos hacen mucha falta. Estamos un poco huérfanos de referentes. Son referentes, en pero esta también, a pesar de no tenerlos físicamente, han sido capaces de traer algo que había olvidado también la sociedad en los últimos años, y era el debate intelectual, Sí. ponerlo, y la dignidad. Y la dignidad, sobre todo el concepto de dignidad. Nos quedamos con esta idea de dignidad, en homenaje a José Luis San Pedro. Gracias. Un placer. Un placer.